Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Sin Maquillaje, Comer y Vaca? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de todas las mañanas. Lamentablemente no tenemos buenas noticias. Las noticias están cada día peor y hoy quiero arrancar con esta fotografía. Ella es Miriam Ramírez Mita, una niña que en febrero ha cumplido 12 años y que ha muerto hace un par de días en Tambo Quemado, en su comunidad, porque no ha podido llegar a la ciudad de La Paz, donde el 18 de mayo tenía que hacerse una quimioterapia. La gente que la cuidaba aquí en La Paz se ha contactado conmigo ayer en una consternación que ustedes no pueden ni entender, porque claro, han hecho el seguimiento de este caso, de esta niña, y que lamentablemente se ha convertido en una víctima fatal más de este conflicto. Vamos a recordar a Miriam por siempre como el emblema negativo de este conflicto. ¿Por qué? Porque los bloqueadores no han dejado que pase para que cumpla con su quimioterapia en la ciudad de La Paz. Y en lo político, amigas y amigos, la noticia del día y de la semana es que dos ministros abandonan el gabinete del presidente Rodrigo Paz, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, y la ministra de Educación, Beatriz García. Por otro lado, hay que decir que el cabildo de los sectores movilizados realizado ayer en el Alto ha ratificado todas las medidas y sobre todo ha dicho que no va a asistir al diálogo. Los bloqueos además están más duros cada día y se podría decir que hay un nuevo rasgo, que la gente de las mismas comunidades se está cansando y algunos de ellos han salido ya a confrontar o a tratar de desbloquear para que vuelva la vida y vuelva la normalidad a sus comunidades. Eso ha sucedido, por ejemplo, en Río Abajo y sabemos que en el Alto existe bastante tensión también para hacer cumplir esta medida. Hoy queremos enfocarnos en iniciativas políticas y ciudadanas para encarar esta crisis en un punto muerto donde se encuentra ahora. Así es que quiero dar la bienvenida a Luis Vázquez Villamor. Él es el secretario ejecutivo de Libre, de la Alianza Libre, y el operador político de esa alianza. Bienvenido, doctor Vázquez, buen día. Buen día, Mary. Muchas gracias por tu invitación. Comparto todo lo que tú has dicho en la introducción del programa. Son momentos difíciles, tristes y que a veces en la vida de una niña se expresan de manera totalmente tangible. Es una pena para Bolivia, para nuestro país, para la paz, que tengamos que soportar que la intransigencia llegue a cobrar vidas de angelitos que han llegado a nuestro mundo con esperanza seguramente y a las cuales nosotros por acciones absurdas les privamos del derecho a vivir. Creo que es un símbolo, como tú lo has dicho, y espero que ese símbolo cale profundo para que la conciencia democrática de Bolivia se exprese con mucha más claridad. Bueno, don Luis, quiero empezar con la pregunta obvia. ¿Qué está haciendo Libre, la agrupación en la que usted es dirigente, para contribuir a la solución de esta crisis? Bien, primero hemos intentado llevar adelante un proceso de concertación y diálogo con el gobierno y con las fuerzas de oposición. Hemos intentado sentar una mesa de diálogo, la cual ha sido convocada también por la vicepresidencia, por la Iglesia Católica. No han asistido todos los partidos de oposición, pero nosotros sí hemos estado ahí presentes. No ha asistido una de las partes fundamentales, que es la parte relativa a la COP, al movimiento Tupac Katari y a otros que están en este momento bloqueando las salidas de La Paz. Se intentó invitar al propio gobierno, solamente ha asistido el ministro Lupo. Y bueno, un intento en el cual todavía no cejamos es que el diálogo debería ser la opción número uno de salida de esta crisis que tenemos. Por otro lado, la alianza ha respaldado la propuesta que hizo Carlos Alarcón en sentido de abrogar la ley Eva Copa, como se la conoce comúnmente, cuando ésta prohibía o limitaba el ejercicio de la convocatoria del estado de excepción. Y por lo tanto hemos querido constitucionalizar ese proceso y devolverle al presidente las facultades que pueda tener. No queremos indicar con ello que nosotros estamos a favor de la declaratoria de estado de excepción, sino simplemente entregamos las herramientas que el gobierno puede necesitar en su momento para tomar decisiones sobre el tema. Hemos intentado, por otro lado, conversar con el propio gobierno en varios sectores para tratar de darles nuestro criterio y sobre todo darles la visión de que nosotros estamos por el cumplimiento de la Constitución. Nosotros creemos de que la crisis tan profunda como la que estamos viviendo debe resolverse
desde la Constitución, a partir de la Constitución y siempre dentro de la Constitución. Esta trilogía, que parece repetitiva, tiene un profundo sentido desde el punto de vista del derecho constitucional, porque te lleva a entender de que el concepto de Estado de Derecho es que se realiza en tres acciones distintas. Tenemos que ser capaces de entender desde la Constitución la crisis que estamos viviendo, resolver la crisis que estamos viviendo dentro de la Constitución y nunca fuera de ella, y tenemos que ser capaces todos de entender que estas reglas que establece la Constitución para momentos críticos como los que estamos viviendo, la única forma de resolverlas es a través de la cultura del Estado de Derecho, es decir, el sometimiento íntegro al concepto de la Constitución y las leyes. Eso quiere decir, don Luis Vázquez, que ustedes no apoyarían una salida anticipada del presidente, porque vio que el diputado Carlos Alarcón ha sugerido un proyecto de ley interpretativa de la Constitución para que se produzca un referéndum de inmediato prácticamente, para preguntarle a la gente si el presidente debe quedarse o debe irse. No, nosotros no hemos respaldado la propuesta que ha hecho Carlos Alarcón. La primera, con respecto a la abrogación de la ley Eva Copa, sí, la hemos respaldado, esta segunda no. Y no lo hacemos porque creemos de que hay un espacio de diálogo, de concertación, de pacificación. La primera regla de la Constitución que Carlos, como abogado constitucionalista, debería aplicar es que el mandato que proclama la Constitución Política del Estado es de 5 años. Y él debería, como hacemos todos nosotros, intentar hacer de que esta convocatoria sea concebida como una convocatoria que tiene que respetarse por todos los que han votado por ella. Entonces creemos de que cualquier acción que se tome al margen de esta es una acción que lamentablemente lesiona la Constitución. Por lo tanto, la propuesta de Carlos la entendemos como extemporánea todavía. Creemos que el gobierno tiene que tener y tiene que agotar las acciones vigentes dentro de la Constitución para llevar adelante un proceso de este tipo. Muy bien, recopilando estas acciones que usted nos describe que ha tomado Libre en el marco de esta crisis, estaría entonces la asistencia y el impulso de ese diálogo que ha sido convocado en la vicepresidencia, pero que no ha llevado a ninguna parte porque los principales movilizados no han asistido. Segundo, el apoyo para que se anule la ley Copa y le deje al presidente Rodrigo Paz con las facultades plenas para decidir si quiere o no emitir un estado de excepción en el país. Y tercero, decir que toda salida debe ser una salida constitucional dentro del Estado de Derecho. Y eso implicaría respaldar que el gobierno de Rodrigo Paz cumpla su cauce constitucional, podríamos decir de esa manera. En ese marco quiero preguntarle, don Luis Vázquez, ¿por qué no existe una alianza entre los principales partidos votados en las más recientes elecciones para respaldar a este gobierno, tomando en cuenta que este gobierno representa la continuidad democrática del país? Probablemente la pregunta que haces debería hacerla al gobierno. Debería ser el gobierno que la responda porque no ha promovido la creación de una alianza para acompañar su gestión y llevar adelante esto. Quiero recordarte que hace un tiempo, a la semana o menos de la semana de la elección general, cuando Tuto Quiroga sale y le pide a la gente que estaba protestando porque señalaban que había habido un fraude, sale y dice: reconozcamos los resultados, démosle todo el apoyo al gobierno que ha salido, y él se ofrece sin pedir nada a cambio de que vamos a respaldar la elección de presidentes de cámaras, en diputados, en senadores y el programa de gobierno que el gobierno tenga para llevar adelante su primera parte de la gestión, y lo hemos acompañado durante todo eso. Puedes recordar de que se han aprobado una serie de leyes con créditos que el gobierno ha podido disponer inmediatamente para ir estabilizando la situación económica, y hemos dado señales por demás contundentes en el sentido de que nosotros respaldamos la constitucionalidad del mandato del presidente, y en ese sentido creemos de que es a partir de ese elemento que debería hacerse, digamos, cualquier evaluación de salida de crisis. Ahora, digamos, hasta ahí. También quiero ser totalmente claro en el sentido de que nosotros entendemos que respaldar quiere decir tener una comunidad ideológica, programática, una ruta crítica que nos lleve a superar la crisis que estamos viviendo, pero no participar en la gestión de gobierno. No queremos participar en la gestión de gobierno
porque primero no corresponde, el pueblo boliviano ha votado y ha dado roles históricos a cada uno. A uno lo ha vuelto gobierno y a otros nos ha vuelto oposición. El voto del pueblo boliviano nos ha puesto en la oposición, vamos a hacer oposición constructiva, vamos a tratar de apoyar al gobierno en lo que se pueda y vamos a tratar siempre de que todos nuestros actos estén en el marco de la frontera del Estado de Derecho, la constitucionalidad y el respeto a la norma. Esa es nuestra definición como partido, vamos a cumplirlo aquello y bueno, el resto ya corresponde al gobierno porque no toma iniciativas. Es decir, la noche que acaba de terminar ha empezado con las renuncias de ministros. Nadie explica al país por qué han renunciado, para qué han renunciado. Si realmente esta señal de crisis de gabinete, que se suma a la crisis social, política y económica precedente, quiere decir que la situación se está empeorando más, de que el gobierno ya no solo está es incapaz de poder convocar gente al diálogo, sino su propio gabinete se está partiendo a pedazos y no está explicando por qué y cómo. Y todo esto lleva a una mayor incertidumbre. A mí personalmente me ha costado con la sensación de que esto ya era una película que ya la había visto antes en la historia de Bolivia, cuando los gabinetes empiezan a separarse del presidente. Y bueno, estoy especulando dentro de mí mismo, pero quiero saber si es que lo que yo pienso es cierto. Para ello necesitaba que hoy día en la mañana en los canales, y estuve viendo todos temprano, sale el gobierno a explicar qué ha pasado y cuál es la ruta que va a tomar a partir de ahora, pero no hemos recibido nada de eso. Ministros que salían por la puerta principal de la Plaza Murillo y se escapaban, tomaban apresurado su vehículo para no declarar a la prensa. Es decir, no estamos, el gobierno no está dando señales de que quiere hablar claro a la población, no está cumpliendo su mandato principal. El mandato principal del presidente está en el inciso número 1 de la atribución constitucional. Dice cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Él Ujú. tiene la facultad de hacerlo y por lo tanto es un mandato potestativo para él. Si no lo hace, es lamentable para todo el país. Don Luis, usted dice deberían preguntarle al gobierno por qué no hay este pacto de gobernabilidad, esta alianza, qué sé yo. Se lo hemos preguntado a Lupo justamente en este estudio y él dijo, estamos trabajando en eso. Y de hecho, Doria Medina, en otro programa también colega, que es el de Brújula Streaming, dijo que pronto, de hecho, daba horas o días para anunciar esa alianza. Y hasta ahora no hay nada, no se anuncia esa alianza. Entonces, quería preguntarle si es que a ustedes les llamaron, si es que les ofrecieron algo, si es que les dijeron, hagamos una alianza, hagamos una gobernabilidad, sean parte del gobierno o no sean parte del gobierno. Usted dice que no van a ser porque ustedes han nacido siendo oposición y van a ser opositores, pero quiero saber si es que ha habido esa iniciativa o no. No, no ha habido. No ha habido No nada. hemos recibido ninguna llamada ni del presidente, ni de los ministros, ni Lupo, que es amigo mío y colega de gabinete durante mucho tiempo, ni otros amigos que tenemos dentro del gobierno que alguna vez nos vemos en la calle y nos saludamos, pero nunca ha habido una aproximación, no te digo en estos últimos días, te estoy hablando desde que el presidente asumió el gobierno hasta el día de hoy, nunca ha habido una reunión de ese tipo. Ujú, Contrariamente, nosotros sí hemos tomado iniciativas públicas, por suerte han sido públicas y por lo tanto verificables. Por ujú, ejemplo, la primera que te hice mención, cuando Tuto Quiroga sale y dice, basta con las protestas, reconozcamos el resultado, apoyemos al gobierno y nos ponemos a su disposición. Vamos a votar por el presidente de Cámara de Diputados y de Senadores sin pedir nada a cambio, ni una pega, ni una comisión, ni un comité, nada, nada, y ujú, mucho menos parte del gobierno. Entonces lo dijimos. Hace poco, Mary, en la reunión que fue convocada en Cochabamba, que fue una reunión pública, la presentación de Tuto Quiroga fue muy clara. Él hizo presentación de un programa de coyuntura, de acción crítica, de manera clara y contundente. Reforma de la Constitución ujú, parcial, reforma de las leyes sectoriales, reforma del Estado y constitucionalización de las autoridades e instituciones del Estado y además una serie de acciones que él sugería para recuperar la economía y relanzar el país. O sea, hemos ofrecido un plan. Nosotros somos leales con nuestro programa y con lo que creemos que debe hacerse con el país. Ello no nos lleva a querer ser parte del barco en el cual está navegando el presidente y su gobierno. Nunca nos han invitado, pero si nos invitaran también sabrían nuestra respuesta pública, en el sentido de que no somos parte de su gobierno, no vamos a participar de ello y lo que les pedimos es que ha llegado la hora, nosotros vamos a ser oposición y asumimos nuestro rol como opositores, pero a él le pedimos, usted ha sido elegido presidente, gobierne.
gobierne para bien de todos los bolivianos. Pero ¿este acaso es momento de tener opositores, quiero decir, en partidos que más o menos comulgan con las mismas ideas, con los mismos principios democráticos? Estoy pensando en Libre, en PDC, en Unidad. De hecho, hemos invitado a este programa también a un operador político de Unidad. Nos han comprometido que iba a estar aquí Daniela Cabrera, que es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, pero no está. Anoche a medianoche nos cancelaron. O sea, yo pienso que este es un momento en el que el conflicto está en un punto político. Ya rebasó el momento social del conflicto. Estamos en un momento humanitario, evidentemente, pero también en un momento político. Y por eso considero importante escuchar a los operadores políticos. El operador político de Libre nos acaba de decir que ni siquiera les han llamado para tratar de hacer una alianza, para concertar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora quiero preguntarle, usted, don Luis Vázquez, dice, el gobierno no está tomando decisiones, no tiene iniciativa. ¿Qué decisiones debería tomar en esta coyuntura? Obviamente, en lo inmediato, queremos saber una explicación sobre el gabinete, qué ha pasado, quiénes van a ser los reemplazantes, etcétera. Pero lo otro, el conflicto, ¿cómo encaminar la solución del conflicto en este contexto? Bueno, primero hay dos verdades de lo que yo dije. Una fue que nunca fuimos invitados, pero la otra también fue claro de que si nos invitaran nuestra respuesta sería no. Nosotros tenemos un rol devenido por el pueblo boliviano que nos ha dado un rol de ser opositores y no parte del gobierno. Perdón, pero Ahora ¿eso nuestra es oposición, responsable en este momento, don Luis Vázquez? ¿Eso es responsable que Libre decida ser definitivamente solo opositor? Digo solo porque es un momento que se necesita cohesión. nosotros hemos sido muy claros con todo lo que hemos dicho y que somos claros al decir que tenemos un rol en este país que está dentro de la Constitución. Ujú. Lo que tú me estás preguntando, cambiándole las palabras, no lo has dicho así, pero yo te las voy a cambiar. ¿Ustedes quieren cambiar su rol constitucional del voto que el pueblo les ha dado para sumirse al gobierno? Y la respuesta es no. No, porque no es para eso. El gobierno ha sido elegido para gobernar. Que lo apoyemos en varias gestiones, sí, en lo que estemos de acuerdo. Y en lo que no estamos de acuerdo no lo vamos a apoyar. Pero tenemos que conservar una independencia de criterio que es democrática, que es constitucional y que es parte del Estado de Derecho. Y hacer cualquier cosa fuera de eso, como lo que tú sugieres, puede llevarte a orillar fuera de la Constitución y fuera del Estado de Derecho. Eso no es bueno. Aclarado eso, creo que lo principal es ver qué es lo que debe hacer el gobierno. Yo creo que debería hacer algo. No sé, no sé si esta respuesta parece muy vaga. No veo ministros en la televisión. No veo portavoces. Ayer la imagen del canciller y la imagen del ministro de Economía saliendo apresurados casi a golpes y a topetones con los periodistas para no responderles y meterse al carro y escapar lo más rápido posible es un símbolo, una seña de que el gobierno no está hablando, no quiere hablar, no quiere explicar, no quiere ver lo que hace. Segundo, cuando nosotros dijimos respaldemos iniciativas de diálogo y hemos pedido que el gobierno asista, solamente asistió el ministro Lupo, pero a la vuelta de la esquina se dijo que el gobierno no participaba del diálogo. Entonces nos desconcierta, no sabemos si el gobierno realmente está apostando por ir por el diálogo y por llevar adelante el diálogo. No sabemos y no lo tenemos claro. Y finalmente, cuando se dice necesitamos una ley que permita que dentro del Estado de Derecho se pueda llevar adelante acciones para controlar el desorden y el caos social, nosotros nos sumamos a la iniciativa, aprobamos inmediatamente la ley que pide el gobierno y hasta ahora han pasado ya no sé cuántos días, más de 10, y no pasa nada. El gobierno no hace nada. Esta anomia gubernamental está demostrando de que lo que te estoy diciendo es correcto. Gobiernen, han sido elegidos para eso, hagan la función adelante, lleven adelante la gestión que el país les ha encomendado para esta etapa crítica y en lo que estemos de acuerdo vamos a apoyar. Si hay que hablar de reformar la Constitución, vamos a estar en eso. Si hay que hablar de reformar la justicia, vamos a estar en eso. Si hay que hablar para aprobar leyes para mejorar la economía, vamos a estar en eso. Vamos a apoyar nada de lo que hemos dicho en campaña, a diferencia del presidente. Nada de lo que hemos dicho en campaña vamos a traicionarlo con una acción distinta en esta nueva etapa expuesta a elecciones. Ayer Lamentablemente estuvo, el gobierno ha prometido mucho, ha ujú, hablado mucho, ha dicho muchas cosas y hoy día está haciendo todo lo contrario de lo que ha dicho. Entonces un problema del gobierno no es nuestro. ujú.
Ayer estuvo aquí en el programa Chunca Gutiérrez desde Sucre haciendo un análisis de la coyuntura y él promueve básicamente un acuerdo de los de los cuatro principales líderes políticos que comulgan con la democracia, entre ellos obviamente Libre, ¿no? Y además dice, si no lo hacen, va a ser señal de que en realidad creen que tienen una oportunidad de ir a elecciones adelantadas y creen que pueden tener una oportunidad de gobernar el país. ¿Qué puede decir al respecto? Que me parece que Chonca quiere cambiar de profesión y volverse un adivinador o un vaticinador del futuro. Yo no sé por qué él puede pensar y opinar de nosotros si ni siquiera habla o conversa con nosotros. No, no lo entiendo. Pero no voy a opinar más sobre él porque me parece totalmente fuera de lugar lo que acabas de decir. Ujú. Claro, lo que pasa es que él está igual que todos los bolivianos, me imagino, desesperados con esta situación de crisis, ¿no? Entonces, queremos encontrar respuestas en los operadores políticos, porque como decíamos, la crisis ha traspasado las fronteras sociales y ahora es una crisis política. Bueno, en todo caso, ¿qué harían ustedes como Libre en este momento si es que estuvieran gobernando? Es decir, ¿declararían estado de excepción? ¿Levantarían por la fuerza el bloqueo? ¿Irían al diálogo? ¿Cuáles son las fórmulas de Libre? Es que este tipo de preguntas son meramente especulativas y que no tienen que ver No, con la ayudan a realidad. No, entender, ayudan. no, le prometo, Mary, que no encuentro lógica. Si nosotros hubiéramos ganado la elección y nosotros hubiéramos sido gobierno, probablemente sería un Estado y un gobierno totalmente distinto. Pero bueno, eso habría que verlo y como no se puede comprobar, es una hipótesis sin fundamento, ¿no? Me cuesta responder ese tipo de preguntas. Me quisiera responder cosas que tienen que ver más con la realidad. Ujú. Bueno, la realidad es que tenemos dos ciudades, El Alto y La Paz, asfixiadas, completamente golpeadas humanitariamente por este conflicto y por eso estamos tratando de encontrar respuestas. Hoy hemos dicho, encontraremos respuestas de los operadores políticos, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Y claro, usted no me quiere responder, pero puede responder por lo menos como ciudadano boliviano. Usted, por ejemplo, encuentra gasolina. No encuentra, seguramente. Está encontrando alimentos, seguramente usted los puede pagar, pero el resto de los ciudadanos no los pueden pagar. Por eso es la pregunta. Ayudemos a resolver este problema entre todos los bolivianos. Pero totalmente, totalmente, no sé qué parte de lo que he hablado no se entendió claramente, pero lo voy a repetir de nuevo. Nosotros vamos a llevar adelante todas las acciones que consideremos conduzcan a resolver esta crisis. La primera prioridad para nosotros es el diálogo. El gobierno debería propiciar el diálogo, debería estar sentado en una mesa con todos los actores, con la Iglesia Católica, con la comunidad internacional y con todos los partidos para sentarse en esa mesa a buscar una solución conjunta a la crisis. Estamos dispuestos a ello. Estamos dispuestos a ayudar en una agenda crítica legislativa que es fundamental para salir de la crisis económica. Estamos dispuestos a ello. Estamos dispuestos a colaborar en lo que el gobierno necesite para llevar adelante su plan de gobierno para que nos resolvamos la crisis. Estamos de acuerdo con eso. Pero yo no puedo asumir el rol de presidente y convocar a todo el mundo a sentarse en una mesa porque eso no me corresponde. Ujú, Hay acciones que son potestativas del presidente de la República y potestativa quiere decir que es de dominio privativo del presidente. Y en ese sentido, si el presidente no toma esa acción, no puedo tomarla yo por él. ujú, No puedo yo convocar a una mesa de negociación en el Palacio de Gobierno o no puedo hablar con la comunidad internacional para decirle que se sume a este esfuerzo y que coadyuve con este esfuerzo. Estamos desesperados, urgidos y dolidos por la crisis que pasa en nuestro país. Al empezar mi entrevista ya te dije, el símbolo de esta niña que tú has puesto para mí me conmueve el corazón y creo que deberíamos todos conmovernos con eso porque eso nos puede llevar a entender de que la intolerancia y la falta de racionalidad no puede imponerse en Bolivia, que el respeto a la vida, a la libertad, al derecho de transitar libremente por el territorio tiene que ver con derechos fundamentales, tienen que ser respetados. Yo creo profundamente en eso y creemos en eso. Ahora, de ahí, si tu pregunta es que nosotros vamos a ser parte del gobierno, te respondo no, con claridad no vamos a ser parte de este gobierno, porque no es nuestro rol, vamos a asumir el rol que el país nos ha dado, el voto nos ha dado, vamos a colaborar en todo lo que se tenga que colaborar para que salgamos de esta crisis y obviamente partimos, sufrimos y somos parte de este padecimiento que se ha llevado por irresponsabilidad del gobierno, porque no hizo lo que debía hacer en su momento, no dar respuestas. Anoche escapaban los ministros para no hablar con la gente y todo esto está demostrando que tenemos un gobierno que no está gobernando. Pidieron la ley de Evacopa, se las dimos, pero en un día.
sin pensar. Tenemos la brigada más grande del Parlamento y hemos votado todos unánimemente por eso, diciendo tome los instrumentos, tome la decisión. ¿La tomamos ahora? No. Entonces, bueno, ya más allá de eso, subirme a su mano, sentarme en su escritorio y firmar lo que él tiene que firmar, no puedo hacerlo porque no es ni legal, ni posible, ni real, ¿no? Sí, pero acaba de dar unas ideas y se lo agradezco. Por ejemplo, dijo, no soy gobierno para convocar a la cooperación internacional para la mesa del diálogo. ¿Cree que esa es una alternativa? Se lo digo porque en la crisis del 2019, por ejemplo, la presencia de la cooperación internacional como signo, digamos, de garantía y de mediación ha sido fundamental. La Unión Europea, Naciones Unidas, las embajadas de Brasil y de España, ahora no vemos a nadie. Bueno, yo tuve, no voy a ser infidente, pero me invitaron a tomar un té algunos embajadores de la Unión Europea para hablar conmigo. No digo los nombres para Está mantener bien. ese plano, pero lo que me decían a propósito de tu pregunta es qué pensaba yo con respecto a qué rol podía jugar la cooperación internacional en este momento para que Bolivia salga de la Ujú. crisis. Yo les dije, yo recuerdo dos momentos importantes en la historia de Bolivia recientes. Una es cuando quiso aprobarse la Constitución de Evo Morales y nos rodearon en el Parlamento más de 200.000 personas de manera totalmente agresiva. Y ahí tuvimos que negociar la Constitución para cambiar esa Constitución comunistoide como la que quería imponer Evo Morales, hacer más de 250 reformas que han cambiado la estructura de esa Constitución, volviéndola un poco más democrática. No quiero decir buena, pero más democrática, pero eso ha sido posible porque había una comunidad internacional que estaba dentro del Parlamento asistiendo a las mesas de negociación y coadyuvando en las mesas de negociación, y la Iglesia Católica también. Entonces, les dije, ese fue un primer momento que sirvió para que Bolivia salga sin cobrar vidas ni cobrar sangre de ese momento dramático. La segunda fue el 2019, cuando hubo la reunión en la Universidad Católica, donde también estuvo la comunidad internacional y nos ayudaron. Entonces yo les dije, creo que es el rol que ustedes deberían cumplir, facilitar, garantizar el diálogo, garantizar además que el diálogo se cumpla y que ustedes como veedores y facilitadores del diálogo pueden coadyuvar a eso. Creo que es importante. Y ellos me dijeron literalmente lo siguiente. Hemos hablado con el gobierno y le hemos pedido que el gobierno nos diga en qué más podemos ayudar. Y nos dijeron nada, solamente saquen un comunicado diciendo que no están de acuerdo y nada más, déjenlo. Pero no quieren que hagamos nada más. Entonces me dicen, ¿qué hacemos? Yo les digo, realmente estoy verdaderamente sorprendido, ¿no? Porque en este momento yo que el gobierno estaría buscando que más bien se constituya una mesa de diálogo donde participen todos y donde hayan veedores que garanticen este proceso. Pero bueno, te lo transmito, he evitado decir nombres ni momentos, pero es No, algo que sí, y le pasó creo, con... y le creo porque yo también hice una llamada y pregunté periodísticamente, obviamente mi función es periodística, pregunté a la Unión Europea si iban a intervenir y me dijeron es que el gobierno no nos ha invitado y necesitamos una invitación porque ellos obviamente representan a los estados, a la institucionalidad de los estados y no hubo una solicitud, ¿no? Entonces, mi pregunta final, digamos, para esta entrevista es, ¿usted cree que el gobierno está apostando al desgaste del conflicto, que este feriado le puede desinflar el conflicto y que se pueda resolver? Hemos visto ya más de 30 días y no hay esas señales. Para ser sincero, no entiendo lo que es el gobierno, no lo entiendo. Es decir, obviamente me desconcierta en gente que tiene mucha experiencia como Lupo, Oviedo, Salinas y varios otros que han estado en función de gobierno muchas veces antes, que hoy día no puedan interpretar y leer lo que está pasando en el país. El gobierno necesita dar señales claras, hasta ahora no las ha dado. Tiene que saber, apuesta por el diálogo, hagamos diálogo. Iglesia Católica, comunidad internacional, Defensoría del Pueblo, organismos internacionales como el CIDH que participen de un gobierno y donde todos nos sentemos a discutir los temas que hay que discutir. Nosotros, si nos convocan a eso, asistiremos, seremos parte de ese diálogo y trataremos de ser proactivos buscando soluciones. Si el gobierno opta por la segunda opción, que sería un estado de excepción, que lo haga en el cumplimiento de la Constitución, respetando las normas que dice la Constitución política para ello. Si el gobierno necesita que discutamos y aprobamos
proyectos dentro del Congreso para ayudar a salir de la crisis, estamos dispuestos a hacerlo. Estamos con la disposición de colaborar. Pero Ujú. cuando el que quiere ser colaborado no te da señales, no te indica cómo, en qué se puede colaborar, tu capacidad queda totalmente mermada. Te vuelvo a decir, mi compromiso y nuestro compromiso como Libre es con el pueblo de Bolivia, es con el boliviano que ha votado por el sistema democrático, y por eso es que creemos que cualquier salida debe darse dentro de la Constitución, a partir de la Constitución, y siempre respetando las normas de la Constitución que han hecho y han creado un Estado de Derecho democrático, sólido, responsable para todo el país, y que es lo que jamás debe ser. Ese es el hito fundamental en el cual debemos enmarcar toda nuestra acción. Sí, pero ustedes desde la oposición, esa es la parte que no me cuadra. Le agradezco mucho, don Luis Vázquez, por haber estado hoy en Sí Maquillaje, Comer y ¿Tú Vaca. has votado por nosotros? Probablemente no. Pero bueno, si no has votado por nosotros, la gente que ha votado por Mm. otros candidatos tiene, digamos, una opción y le ha dado un rol. Ustedes con el voto dan un rol al gobierno. A nosotros nos han dado un rol, cumplamos nuestro rol, vamos a llevar adelante, vamos a ser proactivos, vamos a ayudar, vamos a colaborar en lo que se pueda, pero siendo lo que somos, una bancada grande de oposición. Ujú. Bueno, la verdad es que el voto es secreto, así que no voy a decir por quién he votado. Muchas gracias, don Luis Vázquez. Le agradezco. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con iniciativas ciudadanas. En la primera parte, iniciativas políticas. En la segunda, iniciativas ciudadanas frente a la crisis. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos de regreso en Sí Maquillaje con Mary Vaca, analizando el momento del punto muerto en el que se encuentra la crisis política y social de nuestro país. Y queremos mirar también iniciativas ciudadanas. Hemos hablado en la primera parte con un operador político, el operador político de Libre, y ahora queremos hacerlo con una representante de la sociedad civil. Se trata de Sandra Verdugués. Ella está ahora en representación de Ciudadanos por el diálogo y la paz en el contexto de este conflicto. Sandra, bienvenida. Buenos días, Mary. Muchas gracias por darnos un espacio en tu programa. No, pues encantados porque sabemos que se está articulando y la Fundación Jubileo y la OCDE, de la cual tú eres coordinadora, están articulando esta iniciativa de la sociedad civil para buscar alternativas a esta crisis. Cuéntanos, por favor, Sandra, ¿de qué se trata? Bueno, Mary, mira, nosotros hemos recurrido a nuestra alianza de la observación ciudadana de la democracia, ¿no? Y entonces estamos articulando una iniciativa que está alcanzando a más de 80 organizaciones de la sociedad civil, entre los que están medios de comunicación, están organizaciones de jóvenes, organizaciones de mujeres. Son todas esas organizaciones con las que hemos venido trabajando en los procesos electorales y que creemos que debemos seguir aportando, en este caso, a disminuir un poco la tensión y a lograr pacificar en medio de esta situación tan grave que estamos viviendo. Nos hemos reunido, hemos analizado la situación, hemos visto que todos pensamos que la mejor vía es el diálogo. Entonces queremos contribuir ya no solamente con ideas, sino con hechos. Queremos desde nuestras organizaciones, desde nuestras capacidades, desde nuestras coberturas, lugares en Bolivia, ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar la situación, cómo podemos alentar la negociación, y en eso estamos, Mary.
Ujú. Sí, me parece muy importante la iniciativa y tengo que comentarles, amigas y amigos, que varios medios de comunicación también son parte de esta iniciativa, entre ellos grandes medios como el Grupo Fides, el Grupo Herbol y nosotros que somos apenas un medio chiquitito que están haciendo, también hemos sido invitados y con gusto nos hemos sumado como Sin Maquillaje con Mary Vaca para ser parte de esta iniciativa. Y sabemos que la primera acción que se ha tomado en el marco de esta articulación y esta alianza es hacer unas cartas, tanto para el gobernador de La Paz, Luis Revilla, como para el alcalde de La Paz, César Dockweiler. Ahí vamos a ir viendo las cartas, mientras Sandra Verdugués nos cuenta de qué van estas cartas, por qué al gobernador y al alcalde en primera instancia. Bueno, en nuestro análisis hemos visto que tenemos dos autoridades en La Paz locales que nos pueden ayudar, dos autoridades que hubiéramos esperado que desde el principio se manifiesten, vean sus posibilidades de acción para mejorar lo que estamos viviendo. Es difícil explicar hacia afuera tal vez lo que está viviendo el ciudadano en La Paz. Estamos viviendo una especie de estancamiento, de ahogo. Además, hay un sentimiento de desesperanza. Entonces, nosotros queremos contribuir y queremos recordar al alcalde y al gobernador que son autoridades elegidas, que tienen una responsabilidad por ese voto que la ciudadanía le ha dado, y creemos que dentro de sus competencias, claro que pueden hacer acciones que mejoren la situación. Si hablamos de la salud, por ejemplo, la alcaldía y la gobernación tienen a su cargo los establecimientos de salud de primero y segundo nivel en el caso de la alcaldía y de tercer nivel en el caso de la gobernación. ¿Cómo no pensar en que ellos, el alcalde y el gobernador, podrían reunirse para coordinar acciones que mejoren la situación de salud, que es una de las necesidades más grandes en este momento? Hemos visto noticias terribles de personas que han muerto por no poder pasar los bloqueos y eso es ya indignante. Entonces creemos que estas dos instancias, la alcaldía y la gobernación, pueden reunirse, coordinar acciones, entablar negociaciones, ver cómo se puede hablar, por ejemplo, sobre el paso del oxígeno, sobre simplemente el paso de las ambulancias por los bloqueos. No olvidemos que la gobernación tiene la capacidad, por ejemplo, de reunir a los municipios del departamento, conversar con ellos, analizar juntos lo que está sucediendo, ver medidas que solucionen. Por su parte, la alcaldía podría también preocuparse de ver cómo se abastece a la ciudad de alimentos, cómo se controla la especulación. Hay muchas tareas dentro de sus competencias, porque no les estamos pidiendo nada que no puedan hacer, muchas tareas dentro de sus competencias que pueden disminuir la tensión, que pueden mejorar las condiciones en las que actualmente estamos. Entonces, estamos apelando a esa su capacidad, a esas sus competencias y también a la responsabilidad que debían ya habernos mostrado, Mary, hace tiempo. Ya estamos más de un mes con este conflicto y no se han manifestado. Nosotros estamos esperando que nuestras autoridades locales digan algo, hagan algo y colaboren en esta situación. Ujú. No, y tienes toda la razón, Sandra, porque la verdad es que los paseños, las paseñas y quienes vivimos en esta ciudad y que amamos esta ciudad, estamos sufriendo las consecuencias de este conflicto. Es cierto, la solución del conflicto no está en manos de nuestras autoridades locales, sin embargo, ellos pueden hacernos más llevadera nuestra vida en el marco de esta crisis. No se trata de acostumbrarnos y decir, bueno, haremos una normalidad en el marco de la crisis, sino de que aquello que hay en la ciudad sea más accesible, sea más alcanzable para el ciudadano, para la ciudadana. Te pongo un ejemplo, Sandra. Hay poco transporte, evidentemente, minibuses, buses, taxis, etcétera, pero los que hay están haciendo, pero un una escandalosa especulación con los precios, con los trameajes, etcétera, pero no hemos visto acción de nuestras autoridades, por ejemplo, para concurrir y ver que por lo menos se dé un servicio medianamente bueno a la ciudadanía. Al margen de los precios está el tema de los trameajes, etcétera. Yo sé que pueden pasar horas en los surtidores, por ejemplo, buscando combustible y que por eso nos cobran más, está bien.
Sin embargo, hay mucho transporte público en La Paz que funciona con gas. Entonces, no se entiende que hay especulación económica en esos servicios, ¿no es cierto? Y lo mismo con los precios de los productos. Digo, o sea, ¿cómo es posible, primero, que EMAPA esté trayendo un precio de 35 bolivianos el kilo cuando sabemos que privados como Sofía o el Hipermaxi lo están trayendo a 28 o 29 bolivianos, ¿no? Entonces, las autoridades tendrían que velar porque haya un precio justo dentro de las posibilidades de este momento crítico en el que estamos viviendo, porque la verdad es que quienes están sufriendo más todavía, más que todo el mundo, son las personas de escasos recursos, y nos imaginamos que ahí va esta iniciativa, a ver que las personas tengan acceso mínimo a alimentos para empezar, a salud, a educación. Hemos visto que prácticamente muchos niños no están pasando clases, muchos están pasando por virtual, pero otros están pasando, no están pasando directamente, ¿no? Entonces, Sandra, el alcalde César Doguailer ha señalado que ha hecho una asamblea de la paceñidad ya, y que han sacado algunas conclusiones, y que tienen esas conclusiones en las manos, y que quiere entregar esas conclusiones al gobierno, y que no les recibe, quiere hablar con el presidente, ¿no es cierto? Entonces, Sandra, ¿cuál es el camino que deberían tomar? ¿Cuál es el rol más activo, digamos, que deberían tomar las instituciones de La Paz? Hemos visto como un silencio, como un acostumbrarnos a la crisis. Se dice La Paz es resiliente, pero la verdad es que esa resiliencia nos está cansando, ¿no, Sandra? Sí, además, Mary, no hay que perder de vista que nos estamos olvidando de lo que viene después. Esperamos que este conflicto se solucione muy pronto, que podamos recuperar algo de lo que hemos perdido hasta ahora, pero todo lo que está pasando va a afectar definitivamente a nuestra vida más adelante, ¿no? La gente pobre se va a volver más pobre, la crisis sigue avanzando, y entre paréntesis, Jubileo está haciendo justamente una investigación sobre esto y la va a presentar pronto sobre el impacto de la crisis en las personas más vulnerables. Entonces, no estamos pensando en lo que viene después, ¿no? Está bien, tenemos que solucionar ahora lo que está sucediendo, pero debemos pensar también qué es lo que viene después, cómo va a quedar nuestro país después, cuánto va a empeorar la situación de las personas más vulnerables. Entonces, es necesario que exista iniciativa de los gobiernos locales. Vuelvo a insistir, ellos han sido elegidos, tienen una responsabilidad, y si el alcalde quiere entregarle solamente al presidente las conclusiones de la Asamblea de la Paceñidad, tal vez debería pensar en que hay otras alternativas y poner en práctica algunas cosas que su autoridad le permite, que su nivel de autoridad le permite, para ir avanzando, porque si no es pensar que yo quiero esto y si no me dan esto no hago nada. No estamos en ese momento, estamos en un momento justamente de ver nuevas salidas. Mira, hay experiencias de la pandemia. Nuestra colega Sandra Mamani de UNITAS, que también está en la iniciativa, nos mencionaba que durante la pandemia se trabajaron unas ferias solidarias de alimentos que ayudaron mucho al abastecimiento. Estas ideas, Mary, prácticas, ¿no las puede poner en práctica la alcaldía? Yo creo que sí, y seguramente algunas de las decisiones de la Asamblea de la Paceñidad se pueden llevar adelante sin esperar que el presidente le atienda o le reciba su carta. Hay que abrir la mente, hay que actuar pronto, y cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad en este grave problema que estamos viviendo. Ujú. Bueno, Sandra, tengo que ir a una pausa, y enseguida vamos a volver porque quisiera preguntar qué otras iniciativas se están tomando en el marco de esta alianza ciudadana, y por otro lado también indagar un poco la apuesta por el diálogo, tomando en cuenta que uno de los sectores no quiere dialogar. Entonces, ¿cómo se puede dialogar con sectores que no quieren dialogar? Vamos a la pausa. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira,
que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso en este programa, estamos hablando de iniciativas políticas y ciudadanas para este momento de crisis cuando estamos en un punto cero, en un punto muerto. Bueno, quiero leer algunos comentarios que hemos estado recibiendo y les pido disculpas por no haberlos leído en la primera parte, aquellos comentarios que estaban dirigidos a la charla que habíamos tenido, a la entrevista que habíamos sostenido con Luis Vázquez, el operador político de Libre. Vamos leyendo. Robert Brockman nos dice, un saludo Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como votante de Libre, que votó en ambas instancias por ellos, apoyo que esta agrupación se acerque al gobierno y lo ayude a salir de esta situación. Muy importante comentario que me hubiera gustado que lo escuche Luis Vázquez, qué pena que recién lo hemos visto. Nora Velascos Orellanos, estado de excepción, el último recurso para salvar a Bolivia del colapso. Hay momentos en la historia de un país donde el diálogo deja de ser una herramienta útil porque del otro lado ya no existen interlocutores políticos, sino operadores del caos. Bolivia está entrando peligrosamente en ese escenario. No se puede hablar de negociación cuando grupos radicalizados, financiados por intereses oscuros y protegidos por estructuras vinculadas al narcotráfico, utilizan bloqueos, violencia y terror económico como mecanismos de presión política. Eso no es protesta social legítima, eso es sabotaje nacional. Esta pregunta también se la vamos a hacer a Sandra Verdugues, que está con nosotros ahora, sobre la importancia del diálogo en un momento en que uno de los sectores no quiere dialogar. Bueno, nos escribe el seudónimo de Risa Libre y nos dice, siempre acertados los temas y los invitados, estimada Mary, gracias Risa Libre. Sin dejar de darle la razón al doctor Vázquez, coincido contigo en que ahora su bancada debe dejar de ser oposición y ponerse al servicio del país, no del gobierno. No es una coyuntura normal, está en juego la misma democracia, creo que no es momento de ser tan puristas. Coincido también. Pero nos escribe, nos dice, una impertinente, una periodista, si lo es, debería escuchar al doctor Vázquez, tiene razón, claro que lo escuchamos, media hora hablamos con él y le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros en esta entrevista, pero nuestro rol como periodistas es siempre preguntar, interpelar, repreguntar, cuestionar, porque si no, ¿para qué estamos? Solamente ponemos un micrófono, no, es nuestro trabajo preguntar, así es que Feroa, no se enoje, ese es el trabajo de un periodista. Jimena Álvarez dice, tienen obligación como bolivianos de ayudar a mantener la democracia y no seguir poniendo palos a la rueda. Cecilia Lazarte dice, los líderes políticos, entre ellos Tuto Quiroga, están dispuestos a establecer puntos de acuerdo. ¿Cuáles son esos temas? Esa era una pregunta para Luisa Vázquez. También Cecilia Lazarte, ¿cuál es el cálculo político que realiza Libre? Se da cuenta que estamos en proceso de caída y no habrá país para una siguiente elección. Félix Quintanilla dice, Mary, los emisarios de la Unión Europea están en otra cosa, dice, respecto a esa iniciativa de que fuera la comunidad internacional la que tome la iniciativa de reforzar la mediación, porque evidentemente la mediación está muy débil también. Tenemos un defensor del pueblo que viene de un proceso no tan, de poco apoyo, se podría decir, popular, ¿no? Entonces, claro, es un mediador no tan fuerte. La Iglesia Católica también ha intervenido, pero viene de 20 años de no haber estado en los asuntos políticos y capaz eso le ha quitado el músculo político que solía tener esta institución. Y la Asamblea de Derechos Humanos, tengo que decir que anda desmembrada, hay varias y no sabemos ni cuál es la más importante, en fin. Y para esta segunda parte del programa también hemos recibido algunos comentarios de parte de Zulema Alanes. Zulema, gracias por seguirnos y estos sí son comentarios para Sandra, gracias por ponérmela en pantalla. Zulema dice, la alcaldía debe hacer un censo del transporte público que funciona a gas. Me parece una gran iniciativa, como decimos,
decimos, oigan, señores, hay cosas concretas, chiquitas que pueden hacer. No, ellos no tienen que resolver, el alcalde, el gobernador, no tienen que resolver la crisis grande, la crisis del país, porque eso le corresponde al presidente, le corresponde a los líderes nacionales, pero hay iniciativas que podrían tomar. Y también nos dice Zulema Alanes, la Asamblea Legislativa de La Paz no hace ni dice nada. O sea, terrible, ¿no? Entonces, Sandra, la pregunta esa que decía al principio, ¿de qué sirve el diálogo cuando uno de los sectores no quiere dialogar? Y yo sé que esta iniciativa en la que yo también me inscribo pide diálogo. Tu pregunta es muy difícil de responder, ¿no, Mary? Pero eso no quiere decir que no se pueda. A ver, primero, creo que es importante tomar en cuenta que hay que dar señales para que el diálogo se realice. Si hay actitudes de yo lo puedo todo, de soberbia, es muy difícil que el otro lado quiera sentarse a dialogar. Si también hay actitudes de que yo no escucho sugerencias de nadie para avanzar en este diálogo, también es difícil. Entonces, creo que hay que trabajar estas condiciones también. Todavía estamos a tiempo. Podríamos decir, no, el diálogo ya no se puede, uno de los sectores realmente no quiere, pero no es lo indicado. Nosotros creo que podemos apoyar a que existan estas condiciones. Por ejemplo, estoy pensando en los recursos que el gobierno tiene en el manejo de la comunicación, el gobierno tiene el manejo del canal estatal, tiene la posibilidad de lanzar mensajes que den certeza a la ciudadanía, que crean una presión positiva hacia los movilizadores. Hay, yo creo, formas de negociar, hay formas de hacerles ver incluso a los movilizados que lo que puede suceder con el país más adelante es mucho más grave. Y recordemos que entre los movilizados no todos tienen la misma consigna. Hay gente que está siendo presionada para ir, pues se puede dirigir el diálogo hacia ellos. Pero eso necesita mayor información, mayor certezas desde el gobierno, certezas hacia la ciudadanía para darle cierta tranquilidad y que ella misma en sus regiones pueda avanzar en este diálogo. Sabemos que es un papel del gobierno, pero están las organizaciones, están las instituciones, y yo creo que en un trabajo coordinado o en un trabajo que esté motivado por la responsabilidad de avanzar en esto, se puede avanzar. Lo que sucede con los representantes de la Asamblea también es importante. Ellos también han sido elegidos, ellos están metidos ahí sin esforzarse, al menos no vemos un esfuerzo. Entonces, yo creo que ha llegado un momento en que el gobierno debe pensar que tiene que analizar mejor la situación, ser menos soberbio, escuchar a la gente y usar los recursos que tiene a su alcance. Y no me estoy refiriendo a la ley del estado de excepción. Hay muchos otros recursos que el gobierno no los ha utilizado. Entonces, ¿por qué no se calma, analiza y ve por dónde puede avanzar? Yo creo que las organizaciones e instituciones, incluso la comunidad internacional, lo puede ayudar. Ujú. Bueno, sí, obviamente la apuesta siempre será por la paz, siempre será por el diálogo y claro, la pregunta que surgía era cómo dialogar con aquellos que no quieren dialogar, pero evidentemente siempre no se puede descartar esa posibilidad siempre debería estar en la mesa, pero además en espacios locales, porque viste que en el caso de Yungas, por ejemplo, fueron los operadores locales los que lograron la suspensión del bloqueo. Entonces, todos y todas podemos hacer algo desde nuestros espacios para resolver esta crisis que nos está asfixiando. Sandra, yo sé que esta iniciativa ciudadana tiene más ideas, más cosas que quiere hacer. ¿Qué más van a hacer? Bueno, hemos pensado en la iniciativa en medidas inmediatas y otras de mediano plazo. Entre las otras medidas inmediatas está el combatir la desinformación sobre todo y los discursos de odio que se están difundiendo sobre todo en redes sociales. Y este es un trabajo que debemos agradecer mucho a Herbol, a Fides, a ti, Mary, porque son espacios en los que podemos contribuir, podemos dar nuestras ideas como ciudadanía. Y hemos visto que, por ejemplo, está el trabajo de las verificadoras, que es sumamente importante
importante. Hemos estado con Bolivia Verifica para que nos envíe información verificada y las organizaciones podamos compartir esta información. Hemos visto con Fides que vamos a mostrar el lado humano del conflicto, cómo realmente está afectando esto a las vidas de las personas. Hemos visto con Herbol la idea de mostrar también lo bueno del mundo aymara, cómo ellos también tienen otros caminos de diálogo, rescatar todo lo bueno. Y bueno, estamos en ese trabajo tratando de producir mensajes, de dar cierta certeza a la ciudadanía, de motivar a su participación y ya en pocos días estamos sacando una campaña que no tiene ningún financiamiento y eso vale la pena decirlo, es simplemente una iniciativa de responsabilidad, de compromiso y creemos que esto hay que trabajarlo. Luego, a mediano plazo, ya estamos pensando en procesos un poquito más largos de formación, de información, por ejemplo, sobre los mecanismos de participación que hay, sobre las formas de negociar, de la gestión pacífica de conflictos. Yo vuelvo a insistir en esto porque estamos en un periodo de transición muy complicado que no se va a resolver ahora, aunque se resuelvan los problemas inmediatos. Esto nos va a tomar mucho tiempo. Esto se trata de un proceso mucho más largo de educación, de formación de valores, y aquí hay que pensar incluso en lo que la educación tiene que hacer, pero yo creo que es momento de empezar a ponerse la camiseta de Bolivia, de empezar a pensar qué se puede hacer no solo de forma coyuntural, sino de aquí en adelante. Y incluso esto vuelvo a las alcaldías y a las gobernaciones, tomando el ejemplo que hemos visto en Rurrenabaque y en municipios cercanos, pues deberían empezar a crear lazos con las comunidades, lazos con los territorios, porque lo que se va a vivir de aquí en adelante en Bolivia va a ser muy complicado y va a requerir de nuestro compromiso, de nuestra participación y de actitudes que traten de ir siempre por el diálogo, porque incluso si hubiera una medida de excepción, Mary, esto no va a ser para siempre, ¿no? Esto duraría un tiempo y después tenemos que seguir viviendo entre bolivianos en el mismo territorio y encontrando caminos para solucionar los temas que nos aquejan. Otra cosa que quiero aclarar es que los problemas como la crisis energética, la crisis económica no se han detenido por este conflicto. Esos problemas siguen avanzando y más adelante van a afectar de manera mucho más contundente a las personas más vulnerables, a los sectores más necesitados. Ujú. Sandra, te agradezco muchísimo por esta iniciativa de juntar a diferentes voces para promover acciones concretas, ¿no? Que vayan a mejorar la vida de las personas que estamos sufriendo en el marco de esta crisis. Y claro, preocupa mucho porque ya hemos visto señales de que puede haber una confrontación entre ciudadanos. Si bien el gobierno no está tomando iniciativas, porque claramente no lo está haciendo ni por el diálogo, ni por la fuerza, ni por ninguna iniciativa, no hemos visto en los últimos días. Las del diálogo sí han sido muchísimas al principio, pero ahora básicamente no hay ninguna iniciativa. Los ciudadanos podrían tomar la iniciativa por sus manos y eso podría llevar a confrontación. Claro, nos alegramos de decir, ya, que suspendan los bloqueos, que vayan ellos mismos, que se peleen. No, es que eso puede provocar una espiral de violencia de la que nos podemos arrepentir como sociedad. Así es que muchísimas gracias, Sandra, por esa iniciativa y también por haber estado con nosotros en el programa. Gracias, Mary. Y solamente un recuerdo a mis colegas periodistas y los medios de comunicación. La idea también es que ellos contribuyan a crear certezas, no a aumentar este clima de tensión. Gracias por tu espacio, Mary. Un abrazo. Un abrazo a ti. Bueno, amigas, amigos de Sin Maquillaje con Mary Vaca, así vamos concluyendo este nuevo programa en el marco de esta crisis. Estamos ya en el día 33 de conflicto. Recordemos que el 1 de mayo se inició la huelga de la COP, que no ha tenido un seguimiento, digamos, en el país como huelga, pero que ha introducido la conflictividad en el país. Después, 5 días después, ya la Tupac Katari inició este bloqueo de caminos que se mantiene inalterable hasta la fecha. Es más,
en la última semana ha crecido al resto del país. Ya prácticamente casi todas las carreteras están con bloqueos, según el mapa de transitabilidad de la ABC. De Vías Bolivia, estamos más o menos con más de 90 puntos de bloqueo en el país y a momentos llegan hasta 100 puntos de bloqueo. Realmente muy complicado el panorama. Evidentemente la mayor focalización está en el occidente, como pueden ver en la imagen, en el caso de La Paz, Potosí, Oruro, pero también hay otros bloqueos. Ahora hay que destacar que, por ejemplo, ayer hubo la suspensión de un bloqueo en Santa Cruz, luego de un proceso de diálogo emprendido por el gobierno, pero es un punto de los 90 y tantos que existen en el país. Muchas cosas y muchas tareas por resolver. Nosotros vamos a tratar de volver mañana. Es muy difícil ya llegar al estudio, tengo que decirles. Vamos a ver alguna fórmula para seguir transmitiendo en la medida de lo posible. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se desprendan y conmigo será hasta que podamos seguir con esta transmisión. Chao, chao.